Ábrase la sesión. Señores claustrales, sentaos y cubríos. Se inicia el acto. La señora secretaria general leerá el acuerdo de la universidad por el que se otorga el título de doctor honoris causa a don José María Pérez Peridis. Acuerdo del Consejo de Gobierno otorgando la condición de doctor honoris causa de la Universidad de Valladolid. El Consejo de Gobierno de esta universidad, en sesión celebrada el día 21 de febrero de 2018, acordó, a propuesta del rector magnífico y de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Valladolid en Palencia, nombrar doctor honoris causa al excelentísimo señor don José María Pérez Peridis, por su importante trayectoria social y profesional y su vinculación con esta universidad. Y para que conste, y a los efectos oportunos, extiendo la presente acta, firmada por la secretaria general, con el visto bueno del rector magnífico, sellada con el de esta universidad en Valladolid a 22 de marzo de 2018. El decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de Palencia y la secretaria general se servirán ir a recoger y acompañar a este claustro al excelentísimo señor don José María Pérez González Peridis. El padrino del doctorando, doctor don Pablo García Colmenares, tiene la palabra. Excelentísimo y magnífico señor rector,
excelentísimas autoridades, miembros claustrales, don José María Pérez Peridis, compañeros, compañeras, familiares y amigos. Ser padrino para hacer la laudatio a José María Pérez y presentarles a ustedes las obras y las razones que la avalan para este honor es difícil por lo extenso de la actividad y los brillantes resultados obtenidos de su intensa dedicación. Quiero decir que su obra no es posible abarcarla en un tiempo breve, aunque por otro lado es fácil elegir, ya que hay muchas líneas de investigación y divulgación científica para valorar. En definitiva, tengo que optar por algunas de ellas y solo mentar las demás, como voy a hacer en este texto que resume otro más amplio. Me van a permitir que me centre en aquellos aspectos que se acercan más a la vida de la academia, como es esta Universidad de Valladolid. Y voy a tratar de mostrarles cómo gran parte de su labor sería equiparable a un estupendo profesor universitario al que se le exige ser docente e investigador y, por tanto, dirigir equipos como investigador principal y tener grupos estables y reconocidos como los llamados en esta universidad los GIR, Grupos de Investigación Reconocida. Y también nos exige la Universidad y la ANECA, para nuestra promoción, tener tareas de dirección y gestión. Pues bien, estos tres aspectos de la obra de José María Pérez son los que voy a resaltar, haciéndoles ver que de haber seguido la carrera universitaria habría sido un admirable catedrático. Por eso es una satisfacción representar hoy a mi Facultad de Ciencias del Trabajo del campus de Palencia. Como historiador del tiempo contemporáneo, profesor e investigador, me siento muy satisfecho porque nuestra universidad haya apreciado las cualidades universitarias científicas que avalan la propuesta de este doctor honoris causa. Un magnífico ejemplo de dirección-coordinación de grandes equipos y proyectos está en una de sus líneas de investigación humanística, que ha supuesto un avance definitivo en nuestro conocimiento del arte, la cultura y sociedad del románico español, iniciada desde el Centro de Estudios del Románico en el año 88, luego Fundación Santa María la Real desde el 94, de la que ha sido hasta ayer, se podría decir, su presidente y sigue siendo su mentor. Ahí está la codirección con el admirado Miguel Ángel García Guinea de la obra magna de la Enciclopedia del Románico, que supone el mayor acopio de información y documentación sobre el románico de la península ibérica, con 64 volúmenes. Una obra a modo de suma en la que han colaborado más de 1000 especialistas, no solo de arte, sino también de historia medieval, geografía, arqueología, arquitectura, etc. Como Peridis reconoce, el esfuerzo ha sido posible porque siempre he estado rodeado de gentes, de personas que me han ayudado en cuantas empresas acometí. En definitiva, una extraordinaria dirección de equipos de investigación avalado por el Premio Europa Nostra del 2003. Estamos ante una información que supera las 30.000 páginas y más de 100.000 referencias, unas 26.000 fotografías publicadas y 9.000 testimonios arquitectónicos románicos localizados, identificados y catalogados. Pero además, para esta gran empresa ha podido aplicar y perfilar la creación de las escuelas taller que mentaré, procurando no solo la colaboración de especialistas consagrados, sino la formación y especialización de muchos licenciados universitarios. Lo resumía él mismo al relatar las dificultades del trabajo de campo y decía: pertrechados con las ganas de saber y el entusiasmo que proveen a la juventud las empresas descomunales, un ejército de jóvenes licenciados de ambos sexos, la mayor parte de ellos a la búsqueda del primer empleo, formado por historiadores, arqueólogos, arquitectos, delineantes, fotógrafos, estudiantes de arquitectura, documentalistas y cartógrafos, trilló los campos de Castilla y las montañas de León, consiguiendo permisos, buscando llaves, acompañando curas, recabando datos, dibujando portadas, excavando restos, levantando planos, transcribiendo documentos, historiando pueblos, revisando archivos, recorriendo bibliotecas, buscando antecedentes, identificando maestros, pero también, dice, comiendo bocadillos, cenando en bares, durmiendo en fondas, destrozando coches y pasando frío. Y como escribía Peridis hace 18 años, se comprometía en la ciudad de Palencia a recoger su experiencia y llevar sus trabajos de investigación al papel, menos mal, para dejar obra escrita que pueda servir de deleite y provecho al prójimo. Y lo hacía en una carta a Unamuno, que llevaba como título su discurso de ingreso en la Academia Palentina de Historia, Letras y Bellas Artes, en marzo del año 2000. Allí señalaba algunas de las lecciones del pensador vasco en la defensa del patrimonio.
Citaba también la importancia de fijar a la población y cómo debía declararse a los habitantes bien de interés cultural, puesto que ellos son los auténticos guardianes del patrimonio. Como saben, la principal fuente de inspiración y clave de su bóveda vital ha sido y es el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, el convento caído, que conoció desde su infancia y al que vio cómo se iba deteriorando. Las obras de conservación que se hacían en los años 50 y 60 del siglo XX, desde su óptica de arquitecto, eran deplorables. Desde entonces se inicia su andadura en la rehabilitación del monasterio. Puede leerse el proceso en su libro que lleva por título La sentencia que pronunció Unamuno cuando visitó el monasterio en 1921. Hasta una ruina puede ser una esperanza. El monasterio de Santa María de Aguilar de Campoo, publicado en el año pasado, el año 17, que podría ser considerado este libro, sin lugar a dudas, su tesis doctoral. El libro nos muestra la historia del convento hasta su desamortización y posterior abandono durante 150 años, tras lo cual inicia el proceso de rehabilitación que se pone en marcha en el año 77. Ahí están algunas de las claves de su metodología investigadora para documentar la historia de la construcción del edificio. Como él mismo escribe, primero la hipótesis de trabajo. Para que las cosas sucedan es preciso soñarlas primero y después poner los medios para lograrlo. El resto lo ponen la paciencia, la tenacidad y la suerte. No hay mejor suerte, dice, que tener buenos amigos, se entiende, que compañeros de trabajo. Y su método era el de documento, monumento, y que es preciso saber que al restaurar el monumento hay que preservar el documento, refiriéndose no solo al documento escrito, al archivo, sino a la huella del tiempo recogida en los muros del edificio. Y no se desanimó a pesar de la envergadura del proyecto de rehabilitación de un edificio de muchos miles de metros cuadrados y cúbicos de construcción que dura una década desde el año 78 al 88 al menos. Su objetivo también está definido desde el principio: levantar el árbol caído y hacerle florecer y que dé frutos. Ahí surgen las semanas del románico y del monacato que anualmente convocó desde agosto del 77 con Santiago Amón, recién creada la Asociación de Amigos del Monasterio. Luego vendrían Antonio Gala, Luis Eduardo Aute, Amancio Prada, pero también Miguel Delibes, Ramón Carande y después políticos y directores generales de Bellas Artes y sobre todo centenares de especialistas e investigadores y miles de asistentes. Con la rehabilitación se asentaba el Instituto de Enseñanza Secundaria Santa María la Real en el año 84 e inmediatamente la primera escuela taller de España en el año 85. Por esa compleja actuación obtuvo su primer premio Europa Nostra en el año 87. Otra de sus líneas de actuación ha sido su labor de difusión. Para ello ha organizado todo un programa educativo del románico y la sociedad altomedieval de los siglos XI al XIII. Estamos hablando de un divulgador científico, como lo demuestran sus clases magistrales, que en forma de 50 vídeos didácticos tiene editados con una metodología científica pedagógica. Desde ellos no solo habla del arte románico, sino de la sociedad que los levantó y los canteros y maestros que la crearon, y desde luego el entorno cultural, religioso y paisajístico. Y no olvidemos que desde el año 2002 en Televisión Española ha presentado y dirigido 3 temporadas del programa Las claves del románico y los 7 episodios de La luz y el misterio de las catedrales. Fruto de toda esa acumulación de conocimiento, Peridis ha dado un paso más y ha publicado 2 novelas históricas, de momento, que además son un magnífico complemento histórico y social de la época. La primera, Esperando al Rey, fue premio Alfonso X el Sabio de novela histórica en el año 14, y el pasado año publicó otra como continuación del tiempo histórico de la anterior, La maldición de la reina Leonor. Sus novelas se leen con mucho gusto e interés y se aprecian aún más si se conoce la obra escrita anterior del autor, ya que los personajes principales no son tanto, para mí, los reyes y los nobles, sino las construcciones de los canteros y maestros de las obras de los conventos, claustros y catedrales. Me refiero a trabajos previos como La piedra viajera y La Opa de los mostenses, donde indaga en la búsqueda de los talleres y canteras de la piedra dolomítica que los maestros como Juan de Piasca utilizaron para los capiteles desde la Catedral de Ávila a Carrión de los Condes o del monasterio de Aguilar de Campoo a Santa María de Piasca en la Liébana, y que culminan en el claustro de San Andrés de Arroyo, que es, dice él, hojaldre hecho piedra. Vemos, pues, que se ha preocupado de publicar sus conocimientos y actuaciones que sirven para entender su trabajo, como lo que comentaba el libro que comentaba de la rehabilitación de Santa María la Real,
o sus estudios sobre las catedrales románicas en La luz y el misterio de las catedrales, publicado en el año 12, u otros títulos como El diluvio, Las galletas y el románico, Peregrinar a la Liébana, y numerosos artículos firmados por él o con otros investigadores en revistas especializadas. Pero además Peridis es un cronista de la historia de España. A través de las tiras cómicas diarias del País que van desde la transición al tiempo presente, no solo supone una reflexión sobre la actualidad política o social de este país, sino que, con su correlación diaria, se convierte en una base documental para futuras investigaciones. Lo hace primero desde el diario Informaciones y Cuadernos para el Diálogo y desde su fundación el 4 de mayo del 76 en el diario El País. Una atalaya que lo obliga a estar pendiente del análisis de la sociedad española. Como intuía él, estábamos haciendo historia y El País era una pieza fundamental para el asentamiento de la democracia en España. Esa síntesis serán sus viñetas y sus tiras, como fruto de su proceso de formación permanente. Como él escribe, detrás de aquellos dibujos había muchos años oscuros de cultivo de una afición a la caricatura, hasta llegar a la simplicidad y a la economía, una gran afición a la lectura y a la política, una carrera de arquitectura y una curiosidad por la vida. Y resultado también, añadiría yo, de ser un ciudadano activo en la defensa de la democracia, como tras el golpe de Estado del 23F del año 81, en la plataforma por la libertad, la democracia y la Constitución, al lado de personalidades tan relevantes como Aranguren, Tobar y Lain Entralgo, lo que suponía estar en la primera línea de los acontecimientos que podía recoger en sus viñetas de los días siguientes. La recopilación de sus tiras desde el año 76 hasta finales de 2011 se ha publicado en 6 libros que tienen títulos bien evidentes. El primero lleva por un antetítulo Los animalillos políticos de Peridis. Entonces, en el año 77, ya señalaba él que los humoristas tenemos también nuestra responsabilidad en la construcción de una convivencia democrática y en libertad. Y ya en aquel primer libro conseguía los prólogos de los caricaturizados, entre ellos el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, el líder socialista Felipe González, el secretario general del Partido Comunista, Santiago Carrillo, el presidente del PSP, Enrique Tierno Galván, y el secretario general de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne. Luego ha tenido los prólogos de historiadores como Pérez Ledesma o el Nobel José Saramago, lo que habla en favor del sentido creativo de sus personajes y sus análisis. Pero mucho antes había sido un cronista de la historia de España, ya en los años 80, cuando presentaba los capítulos de la serie Ayer, serie histórico-documental que recogía en 35 documentos audiovisuales de casi una hora la España de los años 1948 a 1975, que era, como decía el propio Peridis, una España dura en blanco y negro. Un periodo que él vivió desde el Sindicato Democrático de Estudiantes en el tardofranquismo, y una documentación que yo uso para debatir con mis estudiantes de Historia de España. Y no quiero dejar de destacar alguna referencia de su vida y actividad profesional en la rehabilitación de tantos edificios públicos, sino también en la obra civil, en buena parte recogidos en 2 publicaciones contenidas en Memorias con Arte 4, Peridis. El primer libro, titulado El Cabo Caricaturas, recoge la biografía de este hombre polifacético, y el segundo, La luz cenital, que compila la faceta de arquitecto repasando sus obras principales, en las que trata de integrar las formas que descubrió en el Aguilar de Campoo de su infancia. Como él mismo escribe, lo que me enseñó a descubrir que la magia de la arquitectura se encuentra en los espacios cuya luz se derrama desde lo alto fueron una humilde cocina de Aguilar y una escalera del pueblo de Camasobres. La Universidad de Valladolid supo pronto hacer buen uso del saber de este arquitecto para la construcción, en el año 93, de su Palacio de Congresos Conde Ansúrez, en el que nos encontramos. Y, desde luego, firmar convenios para las prácticas de nuestros estudiantes en la Fundación Santa María la Real, en la que algunos egresados ocupan hoy cargos de responsabilidad. Sus esfuerzos se han visto coronados por un éxito extraordinario, como son los resultados de las escuelas taller, que desde el año 85 han dado oficio y sentido a casi 1 millón de personas, y la recuperación de patrimonio histórico en el mundo. Su origen está en la idea de Peridis de que donde hay un maestro hay una escuela, y tuve la premonición de que aquel maestro era la base de una futura escuela de artesanos. El maestro al que se refiere era Francisco Canales, de la rehabilitación del Santa María la Real. Con su paciente y rigurosa maestría me dieron idea de convertir las ruinas en escuelas de artesanos. En el año 85
con el entonces alcalde de Valladolid, convencieron al ministro de Trabajo y pusieron en marcha las primeras escuelas taller en la restauración del convento de San Benito de esta ciudad y la del monasterio de Aguilar de Campoo. Con ello se conseguía recuperar jóvenes, recuperar oficios, recuperar patrimonio. El éxito del programa no provenía solo de una buena idea, sino de un esfuerzo notable, como dice él. Habíamos tenido que multiplicarnos recorriendo despachos, inventando escuelas, discerniendo ruinas, desmontando recelos, contagiando entusiasmos, vendiendo confianzas, montando expedientes y, sobre todo, convenciendo alcaldes y promoviendo directores, que eran las piezas fundamentales para el buen funcionamiento de las escuelas taller. Y a partir del año 92 dieron el salto a Iberoamérica, llegando en poco tiempo a 24 países y a otros continentes, y consiguiendo restaurar, de momento, más de 500 bienes de interés cultural. Desde la Facultad de Ciencias del Trabajo no podíamos dejar de estudiar los modelos puestos en marcha desde las escuelas taller, a las que se ha unido ahora la creación de las lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario, por la inagotable capacidad de José María Pérez y del personal de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, nuevo nombre desde el 2014 por la unión fusión con la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Un innovador proyecto de inserción laboral de las personas desempleadas que, siguiendo la metodología de trabajo en equipo, una actitud dinámica y solidaria, encuentran nuevas oportunidades de empleo o emprenden sus propios proyectos empresariales. Aquí Peridis destaca por encima de todos los valores humanos y la solidaridad, auténticos bienes de interés cultural a proteger. Nuestro honoris causa siempre ha destacado las influencias recibidas desde su infancia, a la que vuelve, y los territorios del mundo rural a los que devuelve lo aprendido. Y eso es lo que va a hacerse este año 18 en Aguilar de Campoo, a modo de recopilatorio con la llegada de la nueva edición de las Edades del Hombre. Hace unos días ha presentado desde la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León la nueva edición que afectará a toda la comarca del Románico Norte, que la Fundación Santa María la Real y del Patrimonio Histórico ha puesto en valor, y que estará inspirada en los principios defendidos por Peridis, como declaran los impulsores del evento, que dicen que la muestra contribuirá a la puesta en valor del patrimonio cultural y natural de este territorio, asegurando que en esta nueva edición se introduce como gran novedad la consideración del medio natural como una obra de arte y como tal está integrado en su discurso expositivo. Además, atenderán algunas de sus demandas y de sus admirados Unamuno y García Guinea, ya que contará con reproducciones de algunos capiteles del monasterio de Santa María la Real y del antiguo monasterio de San Pedro de Valdecal, hoy depositados en el Museo Arqueológico Nacional. Y como relata Peridis en sus conversaciones con el monasterio, si no le puede devolver los capiteles originales, arrancados sin anestesia en el siglo XIX, en 1871, sí podrá disfrutar de una copia para que el monasterio sustituya a los que tienen actualmente a modo de dentadura postiza, como él escribe. Supongo que él sabrá el destino final de esas reproducciones tras su paso por esta edición de las Edades del Hombre. Así pues, con su dedicación y el trabajo de José María Pérez Peridis, culmina una etapa prolífica de su larga trayectoria profesional, investigadora, rehabilitadora, aplicada e innovadora social, cultural y económica, que la han hecho acreedor de muchos premios, condecoraciones y reconocimientos, como se resume en la invitación que el rector les ha enviado para este acto. Algunos de esos premios, como la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, recogen sus bases, que únicamente se otorga a personas que hayan contribuido en grado extraordinario al desarrollo de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia o la investigación, siempre que sea patente el nivel excepcional de sus méritos. Eso es lo que yo creo está haciendo la Universidad de Valladolid en el día de hoy. Y por todo lo expuesto, solicito se proceda a investir al excelentísimo señor doctor don José María Pérez Peridis con el grado de doctor honoris causa por esta universidad. Muchas gracias. Se va a proceder a la investidura solemne como doctor honoris causa del excelentísimo señor don José María Pérez Peridis.
Acercaos por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Facultad de Ciencias del Trabajo de Palencia y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida por las leyes del reino, os entrego dicho título y se os impone como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del Alto Magisterio Español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestro padrino os entregará los demás atributos de dicho nombramiento. Recibid el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir, con el fin de que sea para vosotros significación de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros predecesores. Esos son los estatutos. Asimismo, recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar juramento. Yo, José María Pérez, más conocido por Peridis, juro procurar y defender el honor, la reverencia, el provecho, la libertad y la excelencia de esta alma universidad con todas mis fuerzas mientras viva, que espero sean muchos años. También juro cuidar de cualquier otro modo, pública o privadamente, el honor y la convivencia de dicha universidad, así como de sus doctores y maestros, presentes, ausentes y futuros, en todas partes, ya permanezca en esta universidad, ya en cualquier otro lugar y aún elevado a cualquier dignidad, por alta que fuere, Dios no lo permita. Cumpliré con el mayor ahínco y empeño todos y cada uno de estos extremos y, en caso de que fuera requerido, prodigaré a todos ellos, con todas mis fuerzas, favor, auxilio, patrocinio y consejo. Os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid, con todos los honores y privilegios de que puedan gozar los demás doctores de dicha universidad, y en señal de la paz y cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio científico, os abrazo y ruego abracéis a los doctores del claustro universitario aquí presentes.
El doctor José María Pérez tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimas autoridades, secretario de Estado de Educación, queridas María José y María Ángeles, alcaldesa de Aguilar y presidenta de Diputación de Palencia, querido Óscar Puente, alcalde de Valladolid, queridos familiares, amigos y compañeros, querido amigo Javier Moral, presidente de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio. El honor es patrimonio del alma. Decía Calderón de la Barca que al rey la vida y la hacienda se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Por ello considero un milagro que este alma mater me conceda el doctorado, sin haber estudiado en sus aulas como soñaba cuando finalicé el bachillerato en Palencia. Muchos se merecen este honor, mis hijos y Leticia, mi mujer, doctora en Historia del Arte, que han sido benévolos con mis ausencias y ensoñaciones, mucho más frecuentes que las borrascas de las Ozores. ¿Qué decir de mis padres, cuya laboriosa austeridad nos permitió estudiar en Aguilar de Campoo y en los Maristas de Palencia? Este honor corresponde también a quienes me han acompañado durante 40 años en sucesivas aventuras, con la humildad de las gotas de agua que cristalizan en torno a una molécula. Están compartiendo conmigo el honor que se me hace, tanto como los cordones en los flecos del birrete que corona mi cabeza calva. Según Quevedo, la parte principal de un hombre de bien es el agradecimiento. Personalizo el mío infinito en el claustro de esta universidad, en su rector, don Daniel Miguel San José, y en José Antonio Orejas, decano de Facultad de Ciencias del Trabajo, que me ha propuesto. Gracias especiales al rector Fernando Tejerina y al resto de los patronos, patrocinadores, directivos y trabajadores de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio, que siguiendo su ejemplo, el de rector Tejerina, me han regalado su prudencia, su afecto, su altruismo y su competencia durante todo este tiempo. ¿Qué decir de Ángel Pablo García Colmenares, que ha realizado una documentadísima laudatio con tanto cariño como generosidad, glosando todo lo que hemos hecho para merecer este gran honor? Decía Víctor Frank que el que tiene un porqué encuentra un cómo. Este será el argumento de mi discurso. El principio de mi vida fue una casa pegada a la montaña, un corazón en el monasterio y la mirada en las estrellas. Según Isaac Newton, si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre hombros de gigantes. Y Rilke decía, los maestros enseñan a los niños la luz que viene de lo alto. Mi padre, que convertía las piedras en panes, fue el primer gigante y maestro de mi vida. Él nos ayudó a mirar mucho más lejos de lo que se veía desde la ventana de nuestra casa, que era un convento caído donde jugábamos. Después de enseñarme la geografía de España y del mundo, nos subía hasta la cresta del risco en el que se recostaba nuestra casa y nos recitaba los nombres de los pueblos y montañas que dibujan el horizonte de los valles del Alto Pisuerga: Cabria, Matalbaniega, Cenera, Villanueva del Río, Peñaprieta, el Curavacas y el Espigüete, Valdecebollas, el Bernorio y las Tuerces, que eran parte de la geografía lingüística de nuestra infancia. Por las noches casi tocábamos la luna, y cuando ésta no comparecía, mi padre señalaba la estrella polar para que supiéramos orientar el norte de nuestras vidas. También nos enseñaba a perseguir estrellas fugaces, a descubrir el palpitar incierto
de los primeros satélites artificiales y a mirar por las ventanas de los periódicos. Cronos, que hacía caricaturas de las estrellas del deporte, mientras tanto en el diario Palentino dibujaba José Ramón estrellas en la pantalla. Ellos me mostraron que un trazo desnudo, sinuoso, rectilíneo, es el camino más corto para descubrir el fondo del alma de las personas. Cuando llegué a la capital de España en 1959, sabía que el destino iba a salir a mi encuentro, pero en vez de toparme con los temibles molinos de viento, me encontré con Miguel Ángel García Guinea, un joven arqueólogo licenciado por esta universidad. Era un elegante hidalgo de los de libro antiguo, carpeta en bandolera y bicicleta corredera, tan trabajada por los caminos del norte de Palencia para hacer su tesis doctoral sobre el románico, que viéndolo llegar tan flaco y sudoroso en aquella lastimosa cabalgadura, los niños pensaban que era Don Quijote del Pisuerga. Él y mi tío, sacerdote, hablaban de iglesias y de monasterios, de capiteles y de maestros. Disputaban sobre la primacía de las letras o de las piedras. Las letras permanecen y las piedras se desmoronan, exclamaba el licenciado. Pero antes de hacerlo, nos hablan de las sociedades que las levantaron. Es más fácil guardar un documento que conservar un monumento cuando ya no tiene utilidad y sus piedras desaparecen a ojos vistas, llevándose consigo la memoria que atesoran. Por eso es tan importante recoger sus latidos en una publicación. No creamos que un libro nos exime de mantener nuestros templos. Son la memoria de nuestros antepasados. Allí se casaron nuestros padres. Fuimos bautizados bajo sus bóvedas. Casamos a familiares y con vecinos. Estas iglesias son obras de arte de un enorme valor. ¿Qué descripción, fotografía o dibujo permitirá a las gentes del futuro pasear al atardecer por el claustro de San Andrés de Arroyo cuando no quede ni rastro de este? ¿O contemplar en penumbra las pinturas de la iglesia de San Felices o el interior de la ermita de Vallespinoso erguida sobre una roca? Tampoco podrán sentir nuestra desolación recorriendo las ruinas de Santa María la Real, llamadas a desaparecer. Decía mi tío. Guinea contraatacaba. Pobre monasterio de premostratenses, hoy vergonzosa ruina. La desamortización fue su sentencia de muerte. El abandono y la indiferencia casi absoluta hacia este viejo monasterio, dejado de la mano de Dios, hará que sus restos se vengan abajo sin remedio. En esto el cura se dirigió al bachiller que era yo. Chiquito, ¿qué te ha traído a Madrid? He venido para estudiar y trabajar. ¿Qué piensas estudiar? Arquitectura, porque se me dan bien el dibujo y las matemáticas, respondió el aludido, sabiendo que los monumentos necesitaban ser restaurados. No dices nada, arquitecto, con lo difícil que es hacer esa carrera y además trabajando. ¿Acaso te ha dicho tu padre que en Madrid atan los perros con longaniza? El licenciado, que conocía lo difícil que era ganarse la vida como arqueólogo y necesitaba el doctorado para hacer oposiciones, conmovido por la ingenuidad del recién llegado, recitó a Cervantes: el año que es abundante de poesía suele serlo también de hambre. Y luego, dirigiéndose a mí, me dice, al bachiller: ¿observas, bachiller amigo, qué hermoso y saludable oficio es este que yo ejercito y en el que tú me seguirás como satélite? Andamos todo el día desfaciendo agravios, enderezando entuertos, acorriendo viudas, limpiando la tierra de gigantes y malandrines. Reparamos las fuerzas con frugales alimentos bajo los árboles y peñascos. Esta es una definición de la profesión de arqueólogo que hay en el Quijote, que no he encontrado otra. Departimos con pastores, como si de tiempo en tiempo pasáramos por la felicísima Arcadia. Dormimos bien y de un tirón la noche toda,
y salimos al alba de nuevo, alborozados, recibiendo aire puro nuestros pulmones, clara luz nuestros ojos, cantos de alondras nuestros oídos, perfumes de tomillo y mejorana nuestro olfato, dando salud a nuestro cuerpo y fortaleza a nuestro espíritu. Después de estar medio año buscando trabajo, el bachiller, gracias a que su padre le había enseñado a escribir a máquina, tras disputado concurso, encontró un empleo en Editorial Magisterio Español, una mediana empresa que editaba libros, un periódico para opositores, tenía imprenta, almacenes, administración, librería y papelería. El progenitor le había dicho a menudo: buen porte y buenos modales abren puertas principales. Eso fue lo primero que hacía a diario el bachiller. Dando espalda a la casa de Lope de Vega, tenía que levantar los cierres del escaparate y abrir la puerta de la librería, sita en la esquina de las calles de Quevedo y Cervantes. ¿Se pueden tener mejores vecinos al llegar a Madrid? Parva propia magna, magna aliena parva. Lo pequeño de uno es grande, lo grande ajeno es pequeño. Rezaba la inscripción de la puerta de Lope de Vega que tenía a sus espaldas. Cervantes sentenciaba: no es un hombre más que otro si no hace más que otro. El bachiller hizo tantas suplencias en aquella escuela de la vida que en 2 años pudo observar las actitudes e intereses de cada uno de sus compañeros, conocer a fondo la empresa y darse cuenta del limitado futuro que se le ofrecía en ella. De día vivía la empresa y de noche soñaba las aulas. Hay otra vida, pero es más cara, decía Groucho Marx. El bachiller sabía que el gigante a cuyos hombros tenía que encaramarse era la universidad. Y para tener buenos cimientos en la vida debía estudiar arquitectura. Su vecino Cervantes le aconsejó: confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Dejó la editorial, cursó la carrera trabajando en estudios de arquitectura y empresas constructoras. Para entonces, el Románico en Palencia llevaba varias ediciones y su familia se había reagrupado en Madrid. Hasta una ruina puede ser una esperanza. Ahora cambia el punto de vista de la novela, de este relato, porque el bachiller, convertido en arquitecto, de tanto hacer caricaturas, se había quedado calvo y habla en primera persona. 4 años después de acabada la carrera, corrió a mi encuentro la suerte. Me llamaron el día antes de que saliera al país para que, camuflado bajo seudónimo, colocara mis viñetas en aquel gigante de la prensa. Desde arriba divisaba un espléndido panorama, pero también las ruinas del monasterio aguilarense que hicieron exclamar a Unamuno: hasta una ruina puede ser una esperanza. El ilustre vizcaíno había dicho también: solo la utilidad garantiza larga vida a los edificios. En plena crisis económica y política eran otras las prioridades del gobierno de Suárez en 1977, pero en Aguilar de Campoo convertimos la ruina en esperanza. 500 socios, llenos de entusiasmo, fundamos la Asociación de Amigos de Santa María la Real, un gigante comprometido con su monasterio. En la primera asamblea escribimos a los Reyes Magos una carta con los usos futuros. Un instituto de bachillerato, universidad de verano, museo pedagógico del Románico, hospedería, centro de estudios del Románico, sala de conciertos, centro de formación de adultos y centro cultural comarcal. Dar a conocer el Románico en prensa, radio y televisión, pero por encima de todo sabíamos que para recuperar el convento teníamos que merecerlo. La marea de escombros, cascotes y maleza que todo lo invadía hacía posible cualquier actividad cultural que ayudara a resucitarlo. En el verano de aquel mismo año, con estudiantes y voluntarios, tirando de pico y pala y carretilla, devolvimos el decoro al monasterio. Después de visitar muchos despachos, conseguimos que la Dirección General de Arquitectura asignara 90.000 euros para en 3 años consolidar el claustro y las zonas colindantes. Cuando adjudicaron las obras,
Sabíamos que el ave fénix renacería de sus cenizas. Mientras tanto, el románico de la repoblación medieval se estaba arruinando por la despoblación de la época industrial. Para disfrutarlo y darlo a conocer en el paisaje que le enmarcaba, subimos a hombros de la Diputación de Palencia en unas inolvidables semanas del románico que combinaban convivencia y conferencia, música y explicación, teatro y recital poético. Finalizaban con una merienda campestre, un concierto y un baile en la portada de la ermita. Gracias al crítico de arte Santiago Amón como trovador y divulgador, y a García Guinea como investigador, el románico palentino asumía todo su protagonismo. Para conocerlo en profundidad, creamos el Centro de Estudios del Románico con García Guinea como director y el lema «El patrimonio, una riqueza a conservar, difundir y explotar». El gigante Sebastián Batener nos recomendó ser ambiciosos y subidos en sus hombros comenzamos la Enciclopedia del Románico de Castilla y León. Editado en 17 tomos, al cabo de 12 años, había que vender 34.000 ejemplares. Otro gigante y también doctor honoris causa por Valladolid, el profesor Fuentes Quintana, que entonces era presidente de la Fundación, y nos había dicho: el patrimonio de antaño son las rentas de Ogaño. El ilustre Carrionés me abordó un día y me dijo: tú tenías que hacer una serie como La Bordeta para vender unos cuantos ejemplares y contagiar nuestra pasión por el románico a los españoles. Los 50 episodios de Las Claves del Románico consiguieron su propósito y han ayudado a convertirlo en un destino turístico. Cuando llegó la crisis económica, se acabó la financiación privada, pero continuaba la del INEM. Gracias a don Enrique y a Bataner, nos subimos a hombros de la Fundación de la Caixa y de la Fundación Areces y continuamos este ciclópeo trabajo que finalizará en 2020 en Portugal, donde ya están trabajando los equipos y la financiación garantizada por la Fundación Areces. Fue una suerte que se hiciera cargo de las obras del monasterio Francisco Gómez Canales, un gigante en lo suyo, maestro nacional y de muchas artes y saberes, aquel artífice perito en artilugios y diestro en ingenios que llegó de La Mancha cargado de experiencia, me enseñó que donde hay un maestro hay una escuela y que las mejores soluciones son siempre las más económicas y las más sencillas. Pronto convirtió el monasterio en un pequeño centro de formación profesional, convirtiendo a jóvenes agricultores como Guillermo Poli en habilidosos albañiles o canteros. El yunque suplía el tañido de las campanas y el repiqueteo de los punteros sonaba a música celestial en el claustro. Se promovían las visitas en vez de prohibirse la entrada. Como el convento estaba limpio y ordenado, las obras y los talleres eran un espectáculo que atraía a los curiosos. En cada espacio recuperado se celebraba un acto cultural para mantener viva la llama de la esperanza. Atraído por la fama del románico palentino, llegó de visita el gigante Alfonso Guerra, que admirado de la limpieza y del ajetreo cultural, se comprometió a inaugurar el instituto en cuanto estuviera preparado el edificio. Como sabe muy bien el secretario de Estado de Educación, había todavía muchos entuertos que desfacer. Ni el Ministerio de Educación hacía restauraciones, ni Bellas Artes hacía colegios. Por suerte, fuimos socorridos por el consejero Justino Burgos, aprovechando las primeras transferencias en educación a la Junta de Castilla y León, pero faltaban por restaurar las partes más antiguas del convento y no había dinero para ello. Sabíamos que el INEM, Instituto Nacional de Empleo, tenía una hucha con fondos para que los parados realizaran trabajos de utilidad colectiva a través de los ayuntamientos. La suerte nos ayudó, porque Tomás Rodríguez Bolaños, que a lo mejor está por aquí, y si no está Manolo,
que era teniente de alcalde, era presidente de la Federación de Municipios de España y alcalde de Valladolid, a cuyo ayuntamiento pertenecía San Benito el Real, una ruina enorme y el almacén de los desahucios de la ciudad. ¿Se imagina al dibujante, sin birrete ni nada, a hombros del alcalde de Valladolid, entrando a la carrera en el despacho del ministro Joaquín Almunia, dispuestos a saltar sobre los hombros de dos gigantes descomunales, el INEM y la Unión Europea? Manos arriba, le dijimos a Almunia. Dice, ¿de qué se trata? De enseñar un oficio y dar empleo a los jóvenes en paro con escuelas taller. Eso está muy bien, pero ¿cómo? Como habíamos cogido carrerilla, le dijimos, con el método griego de aprender haciendo y hacer aprendiendo se pueden convertir las ruinas en escuelas. El paro es el problema, los desempleados son la solución. Hay que financiar la imaginación y el entusiasmo. Tenemos que recuperar jóvenes, recuperar oficios y recuperar patrimonio, proporcionando a la vez formación, trabajo y autoestima a los jóvenes que vagan por las calles. Hay que hacerles ver que pueden hacer algo útil y bello con el trabajo de sus manos inteligentes. España está llena de castillos, monasterios, cuarteles, mercados y muchos otros edificios en desuso que se pueden utilizar como escuelas. Aprenderán un oficio mientras lo rehabilitan, dijimos de carrerilla. ¿Quién les enseña el oficio? Viejos artesanos en paro y arquitectos, economistas y otros licenciados en busca del primer empleo. ¿Y eso quién lo paga? El INEM paga la formación y el salario y el ayuntamiento pone los materiales y los trámites. Al ministro le gustó la idea. Cuando hay voluntad política, se vencen los obstáculos. En el INEM se ocupó de ello Valeriano Bahillo, que entusiasmado con la idea, al igual que hizo con las lanzaderas jubilados, apoyó y sacó adelante el proyecto. Medio año más tarde arrancó la Escuela Taller de San Benito, en Valladolid. Fue emocionante ver a 100 participantes de ambos sexos, con casco, y como nosotros, y perfectamente uniformados. Yo no sabía que aquel casco me iba a dar este birrete. Nunca se habían visto tantas mujeres juntas en una obra de arquitectura. No había manifestaciones de mujeres entonces. Confundidos con los participantes estaban los monitores de teoría y práctica, los arqueólogos y el arquitecto director Luis Villanueva, que como el resto de los titulados acababan de salir de las aulas de esta universidad. La Escuela Taller de Santa María la Real empezó inmediatamente. Después arrancó Reynosa en plena crisis de la metalurgia. A continuación, Llanes y Baeza. Pocos años después, había 1000 repartidas por todos los rincones de España, financiadas por el INEM y el Fondo Social Europeo, porque las escuelas taller eran parte importante de las políticas activas del Gobierno. Este crecimiento exponencial fue posible gracias al apoyo de la Fundación para la Ecología y Protección del Medio Ambiente, que dirigía el segoviano Julio Martín Casas y presidía a su vuelta del exilio el leonés Justino Azcárate, una gran personalidad de la institución libre de enseñanza, ilustre gigante, tanto en humanidad como en estatura. Por iniciativa nuestra y con apoyo de su fundación, se implantó el programa en Iberoamérica en 1992, que acaba de visitar el decano de la Escuela de Ciencias del Trabajo, con mucha satisfacción. Después de estar dirigiendo durante 6 años la Escuela Taller de San Benito, se trasplantó hasta Colombia, ya convertido en un gigante, el arquitecto Luis Villanueva, que ha impulsado el programa Escuelas Taller, Herramientas de Paz del presidente Santos, para facilitar la reinserción de antiguos combatientes, guerrilleros, paramilitares y sicarios en la sociedad. Las lanzaderas de la suerte. Ya voy terminando poco a poco. Con toda la experiencia adquirida, planteamos en 2014 el proyecto Lanzaderas. Dinero hay de sobra, lo que faltan son ideas, solía decir el profesor Fuentes Quintana.
¿Cómo se te ocurrió la idea a tus años? Me preguntan, como si a los años de uno uno no puede correr el maratón. Hay un señor que tiene 100 años y lo corre. ¿Cómo se te ocurrió la idea a tus años? Me preguntan. Había más de 5 millones de parados. Estaba cansado de escuchar en medios de comunicación eso tan español de habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. Yo me decía, y mientras tanto, ¿qué hacen los desempleados en este tiempo muerto? ¿No dicen que son los más cualificados de toda nuestra historia? ¿Podrían ayudarse unos a otros a encontrar trabajo? Había que juntarlos, pero yo no sabía cómo. Por ello pregunté a todos los conocidos que podían aportar ideas y entre todos diseñamos un modelo de lanzadera, metodología incluida. Costó poco convencer a la directora del Servicio Cántabro de Empleo de Cantabria, porque había sido directora de una escuela-taller, pero ella estuvo un año removiendo obstáculos para sacar adelante las primeras experiencias. Ahora leo el testimonio de una participante. Tras decirme diariamente, ¿a dónde vas a encontrar trabajo? Tú, con tus años, escribe Cristina Solano, y ver que estos pensamientos no te van a llevar a buen puerto, decidí pasar a la acción cuando recibí un simple papel de la oficina de empleo. Nunca llegué a pensar que una charla puede tener tanto poder de convicción como la que se presentó aquel día en el que acudí por primera vez a la lanzadera de Piélagos. Si algo estoy descubriendo a través de ella es que hasta ahora hemos sido náufragos de nuestro propio destino, pero con ayuda de los compañeros y potenciando nuestras propias capacidades que creíamos que no existían, aunque dormitaban en algún lugar de nuestro interior, podemos llegar a manejar nuestro timón y a ser los capitanes de nuestra fragata. Y es que, aunque suene poético, este es el sentido en sí de las lanzaderas, el ayudarnos los unos a los otros, tanto en equipo como de manera individual, para encarar desde otra perspectiva la búsqueda de empleo, dotándonos de herramientas que refuercen nuestra manera de afrontar las marejadas que tiene la vida. En la primavera del 2014 estaba en Bilbao Laszlo Andor, comisario europeo de empleo. Se nos ofrecía la oportunidad de subir a hombros de la Unión Europea, uno de los mayores gigantes del mundo. Me dieron 5 minutos para explicar en inglés a un húngaro que venía de una comida a la vasca que las lanzaderas eran equipos de desempleados voluntarios, visibles, activos y solidarios que se ayudaban a encontrar empleo y a ser mejores personas y mejores profesionales. Un proyecto innovador hay que explicarlo de una forma innovadora. A toda prisa dibujé 4 viñetas que proyecté en una pantalla. En la primera viñeta, los desempleados a punto de ahogarse en el mar pedían socorro, help en inglés. Por si no lo entendía el húngaro. El comisario se levantó y empezó a hacerme fotografías. Y yo me vine arriba. Y en la segunda viñeta, guiados por un entrenador, reman al unísono en una trainera hacia la costa en busca de empleo. En la tercera se encuentran lo de siempre, vaya, vaya, aquí no hay playa, ¿no? A los parados les pasa eso. Se encuentran con un acantilado, forman una cordada y ascienden a la meseta ayudándose unos a otros. Y en la cuarta viñeta acuden en su ayuda voluntarios, asociaciones, ayuntamientos, diputaciones y empresas. Ahora sí, ya voy terminando, me queda otro poco para terminar. Un año más tarde se lo contamos a César Alierta para implicar a la Fundación Telefónica en el invento. Tras un año de expansión del programa con la Fundación Telefónica, saltamos a hombros del supergigante Fondo Social Europeo, que entre otros muchos competidores seleccionó nuestro proyecto y le asignó una cantidad suficiente para apoyar a 16.000 desempleados en 3 años. Aprovecho para decir que en Valladolid, tanto el Ayuntamiento como la Diputación son pioneros en número de lanzaderas puestas en marcha, algunas experimentales de mujeres y con grandes resultados hasta la fecha.
Las lanzaderas son una innovación social cuya filosofía consiste en pasar del modelo asistencial al modelo existencial. En ellas, el desempleado deja de ser víctima y se convierte en protagonista. Es cierto que una persona desempleada es como una casa deshabitada, que se deteriora poco a poco y termina llenándose de sus propios escombros. La falta de utilidad la arruina y la deja inhabitable. En esta situación es muy difícil que alguien pueda encontrar trabajo. Pero no es menos cierto que cuando una persona sale a la calle para ayudar a otros, ya está salvada. Lo mismo le ocurre a un monumento cuando recupera su utilidad. A diferencia de las escuelas taller, en la que los desempleados recuperaban edificios sin uso, en las lanzaderas, desempleados restauran a desempleados. En la recuperación de las ruinas de Santa María la Real y de San Benito de Valladolid, el cambio de percepción se produjo cuando se retiraron los escombros que ocultaban su belleza. Eso mismo acontece cuando un participante se mira en el espejo que le ofrecen sus compañeros, señalándole sus cualidades, valores y mostrándole su aprecio, desprovisto de las adherencias negativas que a lo largo de la vida ha asumido como propias y de los escombros que le han caído encima con el paro, se contempla con ojos nuevos, se reconcilia consigo mismo y recupera o mejora la autoestima pasando del desánimo a la esperanza. Al ser consciente de su dignidad y de sus capacidades, cambia la actitud ante sí mismo, ante el trabajo y ante su futuro. Solo le falta mejorar la aptitud, marcarse unos objetivos y aprovechar las oportunidades que le brinda la vida. Ahora concluyo de verdad. Hubo una experiencia en las 3.000 viviendas de Sevilla, una barriada famosa por su marginalidad. Sus participantes las llamaban la lanzadera de la suerte, porque se iban colocando uno tras otro y no terminaban de creérselo. Nosotros hemos tenido mucha suerte a lo largo de 40 años, porque una tras otra, uno tras otro, hemos realizado nuestros sueños y nuestras utopías. Hemos tenido la suerte de creer en lo que se hace, de hacerlo con entusiasmo, la suerte de buscar los medios para conseguirlo, la suerte de hacerlo lo mejor posible y de hacer mejores a los que lo hacen, la fortuna de hacer amigos y socios para superar los obstáculos y la suerte de tener mucha paciencia y no desmayando jamás. Para recuperar el monasterio de Aguilar tuvimos que merecer. Para disfrutar el románico teníamos que disfrutar y compartir. Para hacer las escuelas taller tuvimos que inventar y confiar. Para hacer la enciclopedia necesitamos esperar, porfiar, arriesgar y seducir. Y para las lanzaderas creímos en la utilidad de una ocupación solidaria. Confiamos en la dignidad de las personas y en su capacidad de crecer y de mejorar a lo largo de la vida. En todas nuestras iniciativas, en vez de perdernos luchando contra molinos de viento, nos aliamos con los gigantes que habitaban en ellos y nos subimos sobre sus hombros para conquistar territorios desconocidos para los demás y para nosotros mismos. Con este método, durante muchos años, a lo tonto, hemos hecho muchas cosas porque sin apenas notarlo nos hemos cobijado bajo la sombra de un árbol centenario y frondoso de profundas raíces. Desde que otorgó la licenciatura en arte al maestro García Guinea, allá por el año 1955, hasta la fecha, nos ha regalado los mejores licenciados que han salido de sus aulas. Muchos de ellos están aquí presentes: arquitectos, economistas, trabajadores sociales, psicólogos, historiadores, arqueólogos, cuyos nombres no cito porque son innumerables. Todos ellos son muy buenos profesionales, grandes personas, y tienen raíces en esta tierra austera y cumplidora que recorre el río Pisuerga. El árbol monumental que nos ofrece sus mejores frutos es esta Universidad de Valladolid, que además
nos colma de honores. ¿Se puede pedir más en esta vida? Muchas gracias. Noto cierta expectación. Voy a dejar el birrete por razones humanitarias, que ya haciendo todo. Señores rectores magníficos de la Universidad de Valladolid, señor secretario de Estado de Educación, señor alcalde de Valladolid, señora alcaldesa de Aguilar de Campoo, señora presidenta de la Diputación de Palencia, autoridades, señor doctor don José María Pérez González y sus familiares, miembros de la comunidad universitaria, amigas y amigos. Hoy estamos celebrando la investidura como doctor honoris causa de José María Pérez, como él ha dicho, más conocido por Peridis. Como es costumbre en este acto solemne, hemos escuchado la laudatio por parte de su padrino, Pablo García Colmenares, que nos ha expuesto brillantemente la trayectoria vital y los méritos múltiples de José María Pérez. Después hemos escuchado al nuevo doctor honoris causa y ahora, como es costumbre, tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes en el cierre de este acto solemne. Siempre es un honor hacerlo, pero en este caso este honor me produce algo de apuro. Por un lado, la iniciativa del nombramiento de José María Pérez ha partido en este caso del rector, haciendo uso de esa posibilidad prevista en nuestro reglamento. La motivación es muy clara y así lo expresé cuando se sometió la propuesta al Consejo de Gobierno. Además de otras actividades que ya se han señalado aquí, la relación de Peridis con nuestra universidad ha sido sobre todo a través de su fundación, a través de la Fundación Santa María la Real de Patrimonio Histórico, de cuyo patronato forma parte nuestra universidad a través de su rector. Todos los rectores que estamos aquí hemos formado parte del patronato y don Fernando Tejerina sigue formando a título personal. Y ello desde su constitución, desde 1994. De modo que desde hace muchos años existe una relación estrecha y fecunda entre ambas instituciones que ha ido creciendo hasta el punto de poner en marcha un máster conjunto sobre gestión de patrimonio que además compartimos con las universidades de León y de Burgos. De este modo, el hecho de haber tomado la iniciativa en este caso me coloca en una situación de copadrino. Por otro lado, hablar después de Peridis siempre supone un anticlímax. Ustedes lo han podido comprobar esta tarde. Su capacidad de comunicación, su facilidad para cortar las distancias, para llegar directamente al corazón y a las emociones de quienes le escuchan, han quedado bien patentes en vivo y en directo en esta tarde y en esta sala que él mismo proyectó hace unos cuantos años. ¿Pero supone esto acaso una sorpresa? Yo creo que no. Para la mayoría de nosotros, Peridis no es desconocido y me atrevería a decir que para muchos es una figura casi familiar desde hace más de 40 años, en los que Peridis cada mañana, desde las páginas del País, nos suscita una sonrisa y nos invita a reflexionar con su viñeta, provocando una cascada de pensamientos. Alguien me dijo, quizá él mismo, que su viñeta no ha faltado a la cita ni un solo día en todos estos años. Solemos decir que una imagen vale más que 1000 palabras, y eso es especialmente cierto con las viñetas humorísticas, de las que se ha dicho que cada una de ellas es como un editorial. En general, una viñeta de Peridis transmite un mensaje, un sentimiento, una invitación a pensar y lo hace de una manera mucho más directa, más atractiva y más potente que un editorial de 1000 palabras.
y eso lleva haciéndolo Peridis cada día en los últimos 40 años. Es necesario mucho talento y mucho trabajo para mantener este grado de comunicación durante tanto tiempo. Solamente Peridis, junto a unos pocos elegidos, entre ellos el recientemente fallecido Forges, son capaces de conseguirlo. Aunque solo fuera por esta tarea de proponernos todos los días una reflexión con una sonrisa, Peridis ya sería merecedor de nuestro reconocimiento. No estaría mal, aunque Peridis se dedicara solo a sus viñetas. Pero Peridis es mucho Peridis. Peridis es también un arquitecto con una obra extensa y reconocida, de la que no voy a hablar porque no está dentro de mis áreas de conocimiento directo. Baste recordar los premios Europa Nostra por algunos de sus proyectos de rehabilitación. Pero además, Peridis ha consagrado la mayor parte de su vida al estudio, promoción, conservación y divulgación de nuestro patrimonio. Y digo nuestro porque es de todos y, por tanto, todos debiéramos ser Peridis. Está, por tanto, el Peridis activista en la persecución de la restauración del convento caído, el antiguo monasterio premonstratense de Santa María la Real en su pueblo adoptivo de Aguilar de Campoo. Como Peridis es mucho Peridis, ese impulso que comenzó con unas ruinas de su pueblo ha continuado después imparable con otros muchos monumentos e iglesias, grandes y pequeñas. Hace muchos años se puso literalmente manos a la obra y consiguió motivar y arrastrar a otras personas, poniendo en marcha un sistema de ondas concéntricas que muchos años después continúan expandiéndose y abarcando muchas otras actividades. Peridis suele decir que fue Unamuno el primer motor de este movimiento, culminándole en un sueño a ponerse en marcha para recuperar las ruinas, pues, como ya se ha dicho esta tarde, hasta una ruina puede ser una esperanza. En un país como el nuestro, que ha pasado en pocos años de ser un país lleno de ruinas sin restaurar a ser, después del estallido de la burbuja, un país lleno de ruinas sin estrenar, Peridis y otros como él son la garantía de esa esperanza de la que hablaba Unamuno. Lo que empezó como una tarea de amigos y con vecinos fue creciendo y en 1985 dio lugar a las escuelas taller que con su lema Aprender haciendo y hacer aprendiendo se expandieron por toda España y por muchos otros países. 266 escuelas taller en 67 ciudades de 22 países, desde Aguilar de Campoo hasta Cuzco o Cartagena de Indias, y con extensiones más recientes al África subsahariana o Filipinas, o al proyecto de las escuelas taller para la paz promovidas en Colombia, proporcionando a los jóvenes una formación en oficios artesanos cualificados, además de una nueva esperanza de vida y como producto adicional la recuperación y restauración de múltiples edificios. Pero una cosa lleva a la otra, y como Peridis es mucho Peridis, se embarcó en la catalogación de sus queridos edificios románicos, poniendo en marcha una obra tremendamente ambiciosa. La Enciclopedia del Románico de la Península Ibérica. Yo tenía aquí con 50 volúmenes, pero desde que me pasaron la documentación se han convertido en 64. De modo que una obra que ha contado con la colaboración de más de 1 millar de expertos en historia del arte. Paralelamente, y como una cosa lleva a la otra, y Peridis es mucho Peridis, se embarcó en transmitirnos su devoción por el románico desde la tele, con las 3 temporadas de Las claves del románico, seguidas de Mover montañas y La luz y el misterio de las catedrales, así como quien no quiere la cosa, toda una carrera de comunicador en televisión. No conformándose con eso, después de haber publicado algunos libros, Peridis inicia una carrera como novelista, con 2 novelas ya publicadas y otra prometida para completar la trilogía. Por si todo esto fuera poco, y como una cosa lleva a la otra y Peridis es mucho Peridis, hace unos pocos años, cuando la crisis golpeaba con más intensidad y la mayoría de nosotros estaba tentado de sucumbir a la impotencia, Peridis puso en marcha las lanzaderas de empleo. Y lo hizo como hace él las cosas, empezando por el principio y con una gran potencia interna.
ese empuje imparable que yo me atrevería a llamar el efecto Peridis y que ha conducido a un desarrollo exponencial en muy poco tiempo. Iniciado el programa en 2013, ya han funcionado 400 lanzaderas en España y otros países con la participación de casi 9.500 personas, logrando que la mitad de los participantes hayan conseguido un empleo. Valladolid es la ciudad de España con más lanzaderas, 15, y en la provincia 19. El fenómeno sería notable o meritorio aun si fuera una franquicia de restaurantes o una cadena de cafés. Pero esto va mucho más allá, pues se trata de un programa centrado en las personas. Personas que ayudan a otras personas y que se ayudan a sí mismas para sacar el mejor partido de sus capacidades, superando el desaliento que produce quedarse sin trabajo de la noche a la mañana. La extensión geográfica y la cantidad de personas que han participado en los programas de escuelas taller y de lanzaderas de empleo hacen de Peridis uno de los emprendedores sociales más importantes de los últimos años, muy estimable por su capacidad de propagar ilusión y movilizar el talento y, quizá más importante aún, por hacer visible el problema juntamente con una propuesta para su solución. En el clima depresivo de los peores años de la crisis y la postcrisis, cuando los gobiernos nacionales y supranacionales y el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional se preocupaban de rescatar a los bancos imponiendo a los ciudadanos un austericidio insoportable, es fundamental ocuparse de las personas. Es importante que las personas perciban que pueden sacar fuerzas y recursos de entre ellos mismos, dándose apoyo mutuo y cooperando entre sí. En esa tarea, Peridis ha ejercido un magisterio incomparable y lo que comenzó como un proyecto modesto rápidamente evolucionó para convertirse en un gran movimiento, arrastrando con fuerza a otras fundaciones, instituciones y organismos internacionales. Y es que Peridis parece tener una varita mágica que creo que consiste en la capacidad de traspasar esa barrera invisible y tocar a la vez el corazón y la cabeza de las personas, convenciendo, motivando, ilusionando. Hoy tenemos el gran honor de que don José María Pérez se una al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid. Su nombre irá unido al de otras personas ilustres que acompañarán a nuestra universidad en el futuro. Muchas gracias por aceptar ser uno de nosotros. Este acto no hace más que formalizar una relación antigua que ha sido y es fructífera y esperamos que lo sea más. En el mes de julio del año pasado, Peridis anunció en el patronato de la Fundación Santa María la Real que pasaba el testigo de la presidencia a otras manos, aunque prometió que seguiría trabajando y aportando todo lo posible a los proyectos de la Fundación. Abusando un poco de la situación, quiero traerme esa oferta a mi terreno. Don José María Pérez, como miembro desde hoy del claustro de doctores de la UVA, esperamos que seas también nuestro embajador en los múltiples foros en los que se desarrolla tu actividad. Te tomamos la palabra que nos has dado hace pocos minutos en la promesa solemne. Quiero terminar, como suelo hacer en estos actos, refiriéndome a la leyenda del escudo de nuestra universidad. Doctor José María Pérez González, en esta Casa de la Sabiduría tiene usted su casa. Y me atrevo a ir más allá. Amigo Peridis, tienes también, porque eres grande de corazón, un lugar en nuestros corazones. Muchas gracias. Nos
El acto ha terminado. Se levanta la sesión.